Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Ya mañana entramos en periodo vacacional. Ya ustedes, creo que por las noticias han sido testigos de lo conflictivo que va a ser este periodo vacacional. Esperamos a ver qué va a suceder de aquí a septiembre. Mientras tanto, vamos a dejar el trabajo. La sesión de hoy la va a empezar el profesor Iván Soto. Va a hablar brevemente con ustedes para hablarles acerca de la respuesta del parcial. Lo voy a hacer con anfitrión para que pueda compartir su pantalla si lo desea. Y luego yo les voy a explicar la tarea de programación que les vamos a dejar. ¿Okay? ¿Listo, Iván? ¿Todo suyo? Vale, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a proyectar. Feliz tarde, profe. Uy, oigo lejos. Ahora sí, tenía el micrófono subido, perdón. Ah, dale, sí, perfecto. Ok, voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, muchachos, esto es rápido. A ver, ¿qué pantalla ustedes están viendo? ¿Están viendo el parcial? Avísenme. Sí, ya se ve. Bien, listo. Entonces, vamos a discutir un poquito el parcial rápidamente. Yo les voy a dar algunos casos de ejemplo de posibles soluciones. Como siempre les digo, no hay un solo camino para resolver las cosas, pero sí para que se lleven la idea, ¿ok? Entonces, bien, sin más preámbulo, arranco. La primera pregunta nos daba un tipo de datos, ¿ok? Ya teníamos el tipo de datos expresado. Nos decía que teníamos una expresión vectorial que podía estar formada por un vector que consta de dos enteros, ¿sí? O una suma de expresiones vectoriales o una multiplicación de un entero por una expresión vectorial. Y nosotros teníamos que hacer la función que iba a interpretar correctamente esto, que nos diera el valor vectorial de una expresión vectorial usando esta estructura. Entonces, bien, aquí voy a poner acá. Sí. Entonces, acá yo traigo dos posibles soluciones, ¿no? Entonces, aquí yo tengo en mi Haskell mi dato, que es el mismo que estaba acá, y unas posibles soluciones, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos que usar las funciones constructoras y los patrones que iban a representar los distintos casos que yo quería hacer. Entonces, aquí me decía, bueno, si te viene valor vectorial con un vector, tú devuelves el vector, ¿ven? El vector era 1, 2, yo devolvía 1, 2. Ese es el más fácil, y yo podía hacerlo así de sencillo. Viene vec, en mayúscula, ¿ok? X y devuelvo la tupla X y Y. Y aquí está ese caso. El segundo caso, cuando era una suma. Entonces, cuando era una suma, tenía la expresión sum, una expresión vectorial 1 y una expresión vectorial 2. ¿Sí? Entonces, sum, expresión 1, expresión 2. Y acá tenía que entonces descomponer esto. Mucha gente agarró y aquí, o sea, esto venía, como decía aquí, los paréntesis, ¿verdad? Esto es expresión 1, expresión 2. Esto luego debían descomponerlo, bien sea en una función que crearan aparte o yo aquí lo hice en una definición local, pero podían hacerlo aparte. Entonces, ¿aquí qué hago? Ah, bueno, de E1, ¿ven? Yo busco el valor el recursivo de E1 y esto que me va a devolver al final, un vector, ¿lo ven? Entonces, si él es un vector, me devuelve el vector, si no va a operar lo que sea hasta devolverme un vector. Entonces, aquí ya yo estoy diciendo que X1 y Y1, que es esta expresión, es igual a esta expresión. Por lo tanto, la respuesta de esto es la tupla, que va a estar entonces en el valor X1 correspondiente de X y en el valor Y1 correspondiente de esta expresión vectorial, sea cual sea el resultado. Sea compleja o sea sencilla. No me importa, porque ya esto me lo va a resolver.
Y bueno, x2, y2 es el segundo vector de la expresión vectorial de E2, sea lo que sea compleja o sea sencilla. Una vez que yo lo he estado separado, bueno, papita, aquí lo que hago es una tupla de respuesta que sumo el x1 con el x2 y el y1 con el y2. Y ya tengo el resultado. Para la multiplicación es similar, ¿ok? Tomo el número y la expresión. Entonces la expresión la tengo que separar y ya sé cómo la separo, igualito que hice arriba. Y una vez que tengo los elementos, multiplico por n cada uno de los elementos y devuelvo. Entonces, no importa si viene una expresión que con un vector o viene algo multiplicar con un vector o multiplicar con una suma de un vector. No importa, porque al final yo no me enredo. Este señor va a hacer todos los casos dependiendo de lo que sea hasta llegar al valor de la tupla resultante. Entonces, esa es una alternativa. Otra posible alternativa es igualmente, fíjense que yo aquí uso patrones, ¿no? Patrones para identificar cuál es el tipo de expresión vectorial que viene. Igualmente acá lo hago. Y esto es parecido, pero llamando una función, donde esta función de nuevo puede estar fuera o puede estar aquí local. Entonces, bueno, suma de 1 de 2, hace la suma de el valor, esta se llama valor EB2, porque es la segunda alternativa, de este. Y el valor EB de este. ¿Ven? Aquí calculo los dos valores, lo paso a suma. Suma, toma dos tuplas, y lo que hace es operarlas adecuadamente según corresponda. Y multiplica es lo mismo. Calculo el valor vectorial, y luego multiplica, va a hacer la multiplicación según corresponda con la tupla. Entonces, de esta manera, bueno, tenemos que esta función, fíjense que es corta, lo que les decía, aquí sobra espacio, si realmente cualquiera de estas dos versiones cabe aquí perfecto. Lo que teníamos es que aplicar es los patrones para identificar qué es lo que viene y luego operar como convenga, bien sea con esta función que yo la defina fuera o la defina local, como ustedes quisieran. Esto es un estilo nada más. Entonces, voy a mostrarles ahí que eso corre. Taca, taca, taca. Voy, ya va. Entonces, aquí tengo el Haskell. Y voy a copiar estos. Voy a copiar este que era el más complejo. Sí, queda 8.2. Entonces, expresión vectorial de la suma, de la multiplicación, ¿ven? Entonces, al final no me importa que haya escalonado. Mucha gente de ahí trató de hacer caso que si viene una multiplicación dentro de una suma y se complicaron. O sea, no hay que hacer complicación. Sencillamente este señor me resuelve la expresión que sea. Donde esta es la primera, que puede ser simple o compleja, y esta es la segunda, que puede ser simple o compleja. Bien, segundo ejercicio. Entonces, implementa las funciones de orden superior o por lista de comprensión se aplican utilizando el espacio. Esta la vimos en clase, súper fácil. De verdad que, o sea, se las puse yo de tarea. Si no lo hicieron, igual era fácil de construir, pero bueno, ahí es claro. El tema del concat, fíjense que salía en una línea. Concat de la lista de listas hacia el fold del más del vacío de XS. El más del operador de concatenación lista. Entonces saco cada elemento de esta lista, que es una lista, le aplico esto, y al final aplico lista vacía, que es el operador de neutro para esta expresión. Entonces concat, bueno, vamos a copiar esto. Particionar.
Entonces, da una lista de valores enteros, retorna una tupla que contenga la primera posición, la lista de valores menores a 0, y en la segunda, la lista mayores a 0 o iguales, ¿no? Entonces, papita también, porque esto hicimos algo mucho más complejo cuando vimos el Quicksort, ¿ok? Entonces, bueno, habían varias formas de hacerlo. Esta es por lista por comprensión. O sea, fíjense, yo hago una tupla, porque yo voy a devolver una tupla, y aquí hago una lista de comprensión, y digo, bueno, dame todos los X1, tal que X1 sale de la lista que me estás dando acá, pero ese X1 es menor a 0. Y el segundo elemento es otra lista, que me vas a dar los X2 que salen de la misma lista XS, pero que sean mayores o iguales a 0. Y ya. Igualmente una línea. También lo podían hacer con el filter, habían varias alternativas allí de hacerlo. Bueno, aquí no hay particionar de la lista, particionar. En la lista 5, 6, 5, 8, 2, 4, 1, 8, 3, 9 y 0. Vamos a poner. No hay ninguno negativo, me lo agrupo todo del otro lado, ¿ok? Ahora sigo agregando valores. Menos 8, 7, menos 10, menos 25. ¿Ok? Negativos acá, positivos acá. Aquí no se manda a ordenar, solamente poner positivos y negativos en cada uno en su posición correspondiente. ¿Bien? No estoy viendo chat. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, me avisan, por favor. A ver, en el chat hay alguien aquí. No saludar. Perfecto. Bueno, esto es tan sencillo como yo les dije, es buscar el tipo, señores. El tipo de la expresión, que era lo mismo que si yo hacía el type de eso. Uy. No, ya va. Vamos a hacerlo aquí. Yo creo que lo tengo que copiar. Esta, ¿no? 2 por 3. Entonces, los puntos type de esta expresión. Si se dan cuenta antes de correrlo, esto, ¿qué me da? Número, ¿verdad? El for R del por del 1 de una lista, ¿qué me da al final? Igualmente un número. El absoluto de 4 que me da un número. Y el menos del menos 5 que me da un número. Por lo tanto, esto es una lista de números. Si quieren, pueden poner lista de enteros, lista de números A, tal que lista de A. ¿Ok? ¿Qué es lo que da aquí? Número A, tal que lista de A. Entonces, eso, o lista de enteros, era la respuesta. Acá, esto es una función anónima. Entonces, la función para todo X tal que el len de X y el tail de X. Entonces, esto me devuelve una tupla. ¿Mm? El len es un entero, devuelve. Y el tail devuelve una lista. Por lo tanto, entero, lista. Eso es lo que tiene que devolver esta expresión. Si yo pido el tipo, bloqueado. Listas de A tal que el A entero y lista de A. ¿Ok? Fíjense por qué me da esto. Que muchos se van y me ponían en el map sobre todo, me escribían el tipo del map o me ponían la función. No, era de la expresión. Entonces la expresión completa es una función. Esto es una función que tiene un parámetro. Por lo tanto, el parámetro es una lista. Y el resultado es de este tipo. ¿Mm? No es ni el resultado ni de la función, sino de la expresión. Entonces, llegamos a esta que es una función parcialmente evaluada. Entonces, aquí tenían que aplicar recursificación, porque si yo hago el tipo del map es este, pero si yo hago el tipo del map de elevado al cuadrado,
a esto, que es diferente, ¿no? Entonces, fíjense que esto ya me lo están dando, que es la función que daba currificado esto. Me lo podían poner ahí beta, que fueran numéricos, o ahí A, que fueran numéricos, o entero, entero, también valía. ¿Mm? Entonces, nada, esto es lo que tenía que poner, este resultado, acá. Ajá, profe, Alexander está en la sala de espera, voy para allá. No, ya estoy adentro, gracias. Ah, ok, dale. Y la parte teórica, bueno, es el profesor Robinson, deseo aquí para que les repase esto. ¿Estás por ahí, Robinson? Ya vamos para allá, chamos. Dame un segundito. Estoy aquí revisando una broma. Listo. Ajá. Vamos a admitir a Ernesto primero. Ya lo admití. Ok. Con respecto a las preguntas teóricas, ahí no había mucho que pensarlo, eran los tres punticos que regalaba la liga. La primera pregunta, ustedes la están viendo ahí en la pantalla del profesor Iván, dice, una función por definición retorna un solo valor para cada elemento del dominio. Es por eso por lo que decimos que las funciones en Haskell son determinísticas. Esa es la palabra correcta. ¿Okay? Es decir, siempre para cada elemento del dominio va a dar un mismo valor en el recorrido. Incluso cuando sospechen que hay una función que obtiene un valor pseudo-aleatorio, recuerden que en términos computacionales el pseudo-aleatorio también genera un valor determinístico para las entradas. En todo caso, la respuesta correcta es determinística. La segunda pregunta, un parámetro formal puede ser pasado por referencia en un lenguaje funcional. ¿Cuál es la respuesta directa a eso? No. Ahora, hay que justificar. ¿Por qué no? Porque lo que se retorna siempre es el valor de la función. Y los parámetros que se envían son tomados como el valor de una expresión, que no cambia. Entonces, si una expresión no cambia, ustedes no le pueden asignar un valor dentro de una función y pretender pasarlo como referencia. La C, el hecho de poder usar siempre de manera indistinta la invocación de una expresión o su valor resultante, es la definición directa de transparencia referencial. Es exactamente la definición directa. Y tiene que ver con la pregunta A y B. Es decir, la transparencia referencial es que una expresión o su resultado valen lo mismo al ser usados en una función o como parámetro formal de una función. La D, ¿por qué no es posible tener efectos colaterales en las llamadas a funciones en lenguajes funcionales? Ahí es un poquito más, tienen que hacerlo con un poquito más de detalle. Lo que no puede suceder en realidad en los programas, en los lenguajes funcionales, es la asignación destructiva. Entonces, ahí tienen que recordar ese concepto. La asignación destructiva es la que le permite a una variable en los lenguajes procedimentales, imperativos, cambiar el valor de una variable. En matemática eso no puede ocurrir. Si una variable vale un valor, esa variable siempre va a valer ese valor. En términos matemáticos y de funciones, es más parecido a una constante que al concepto que tenemos de variable. Pero esa es la realidad. Entonces, al no poder hacerse asignaciones destructivas, porque no puedes cambiar el valor de una variable, entonces no puede haber efectos colaterales. 4 de las formas de definir funciones en Haskell, eso ya se las dejo a la memoria de ustedes, la memoria mía es mala, pero hay 6 formas de definir funciones, ustedes solo tienen que poner 4. Y finalmente se genera un error de Haskell si se invoca una función con menos parámetros de lo que está formalmente definido. Pues ese es el origen del concepto de currificación y de evaluación parcial. Entonces, si lo justificaron bien, incluso podían poner un ejemplo de lo que era una evaluación parcial de una función cualquiera, por pequeña que sea la función. Entonces, esas eran las respuestas correctas. Hay 3
que son directas, que son las de selección simple y la de definir las 4 formas de definir funciones en Haskell. Y 3 que tienen que hacer una pequeña interpretación, pero tampoco considero que era nada del otro mundo. Por eso, si tienen el tiempo suficiente, el profesor Iván y yo consideramos que esos eran 3 puntos que eran para que acomodaran el examen y que tuviera alguna duda. ¿Alguna pregunta al respecto? No, todo bien. Todo bien, nadie dice tampoco una mala palabra cuando ve las respuestas. Bueno, Bien, de hecho, aquí tenían un ejemplo de una función parcialmente evaluada, ¿no? Que era este contexto acá. Bien. Cuarto. Asuma que tiene disponibles 2 funciones. De verdad, este ejercicio, lo más difícil yo creo que era hacer estas 2 funciones y se las estábamos dando. ¿Ok? Una que me dice isDigit C, que verifica si el carácter C es un dígito. Es decir, esto es una función que me devuelve true o false. Me dice si eso es un dígito. Y digit2int D, que devuelve el entero correspondiente al dígito D. Este incluye dígitos hexadecimales. Entonces, definir por comprensión la función, y esta me están ya diciendo que debe ser por comprensión de lista, la función sumDigits, que toma un string y devuelve un entero, tal que sumString de XS, sumDigits, perdón, de XS, es la suma de los dígitos decimales de la cadena XS. Por ejemplo, sumDigits de esta expresión me da 10. Y la segunda parte, que es continuación, es la función sumX, que toma una string igual y devuelve un entero, tal que sumX de XS es la suma de los dígitos hexadecimales de la cadena XS. Entonces el mismo ejemplo, pero con sumX da 24. ¿Por qué? Porque el valor E es un dígito hexadecimal que tiene una correspondencia, ¿ok? Que hay que interpretar. Entonces aquí se interpreta el 2, el 4, el 3, el 1. Aquí se interpretan de estas, lo que no se ignora. Pero se interpreta el E, el 2, el 4, el 3 y el... ¿ok? Entonces yo les voy a mostrar como siempre una posible solución a esto. Regla 4, fíjense. Aquí estas 2 funciones son las que nosotros le damos. Esas no las tenían que hacer ustedes. Entonces, fíjense, isDigit busca el elemento que esté entre 0 y 9, en la lista entre 0 y 9, y si está ahí, él es un dígito. Si no, no. Ya, facilito. Pero esta no la, repito, no la tenía que hacer, solo el usar. Y la otra es incluye los hexadecimales. Entonces, primero pregunto, bueno, si él es un dígito, aquí como me estoy basando en que el carácter de un carácter que eso viene en string de un número tiene un correspondiente código ASCII. Entonces aquí esta función que está en el preludio, ustedes no la tenían que hacer, se las estoy explicando. Toma un carácter y me devuelve el código correspondiente al ASCII, pues. Entonces si yo agarro ese código y le resto el código de 0, dar el correspondiente. Si él es 0, me va a dar 0. Si él es 1, me va a dar 1. Si él es 9, me va a dar 9. ¿Sí? Si es fuera de ellos, es decir, si es una J, no va a entrar por aquí. ¿Por qué? Porque él no va a ser un dígito. ¿Ok? Va a entrar en otro caso. Entonces luego yo digo, ok, si no es un dígito y es entre A y F minúscula, eso tiene otra correspondencia en la tabla de caracteres ASCII y hago lo mismo. Le resto el valor de C, le resto el del primero, que es A, y le sumo 10. ¿Por qué? Porque A es 10. Es decir, si este es A, A menos A me da 0, más 10 me da 10, que es lo que representa la A en hexadecimal. Y en mayúsculas, porque puede venir en minúscula y en mayúsculas, exactamente lo mismo. Esos son los 3 casos. Si no, si es cualquier otro carácter fuera de esos casos, me vas a devolver 0. No tiene valor hexadecimal. Entonces, eso solo explicándolo. Esta función se las estamos dando. Miren la respuesta. La respuesta es así, una línea para cada uno. Si quitamos los tipos, una línea para cada uno. Entonces, un digit, pues aquí está al revés. Déjame cambiarlo.
Voy con la primera. Sum digits. Entonces, aquí hago lista por comprensión. Entonces, aquí hago X que sale de XS y X sea dígito. Si no es dígito, no me lo devuelves. Entonces, yo sé que este X viene de la lista, pero solamente ya filtrado los que son dígitos. Y le hago el digit to int. Eso me va a devolver una lista de los números que ya en tipo número, no un carácter, sino una lista de números con los correspondientes. Y después yo le hago un sum, esto es una función sobre lista, y ya, esto ya me va a devolver un entero, que es la suma de todos los dígitos que están aquí. Segunda, sum x, bueno, hago el sum, y aquí es un poquito diferente porque lo que tengo es que aplicar esta función a cada elemento de la lista. Entonces le hago un map. Map de esta función digitoInt a todos los elementos de la lista. Entonces eso me va a aplicar, si es un dígito me trae el dígito, si es un DAF me lo convierte igual y si no me va a convertir en 0. ¿Ven? Y al final todos los que no son van a quedar en 0. Y hago un zoom y listo, ya tengo la respuesta correspondiente. Entonces, Profe, nuevamente, una pregunta. ya voy para allá, déjame terminar y te lo doy. Ok. Hasta aquí. Sum x de esto me da 24 y el sum digit, uy, era SE espacio 2, 4, me da 10. Ajá. Y la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, no, es que, o sea, podría compartir un momentico el código del DigiTwin, creo que es, o el IsDigi, bueno, los dos que están ahí, porque, o sea, yo entendí, o sea, yo lo que hice en la solución mía, porque como decía que en la primera, pues, por ejemplo, que decía que nada más sumase los dígitos decimales. Entonces, por ejemplo, aquí en el DigiTwin, no, pues, isDigi. Ajá, ya me acordé, ya sé cuál era la pregunta. O sea, yo pensé que la función isDigi verificase que fuese un dígito válido. O sea, en el sentido de que fuese de 0 a 9 y también que fuese un hexadecimal válido. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que yo pensé como la función isDigi. Ok. Entonces, que Entonces, le agregaste una validación que no te hacía falta, pues. yo agrego una validación, por lo menos la primera, que verificase que, aparte que fuese un dígito válido, que no fuese hexadecimal. ¿Me explico? Bueno, trabajaste más, pero no te Sí, hace porque falta. no, Pero está bien. porque yo pensé que la función isDigi, o sea, consideraba si era un dígito válido, considerando también los hexadecimales. O sea, del 0 a 9 y de la A a la F. O sea, yo agrego una condición de más, creo que incluso lo hice en los dos ejercicios, porque yo pensaba, lo relacioné de esa manera. Ya. No, bueno, pero eso al final agregaste una validación que no te hacía falta, pero tampoco te va a cambiar la respuesta. O sea, si hiciste la validación bien, te va a excluir los dígitos y te va a dar el mismo resultado. Exacto, exacto. O sea, es como que hice más, pero es como estoy viendo su solución y la confusión con la función isDigi, o sea, lo relacioné de esa manera como le menciono. Sí, está bien. Bien, como les digo, este ejercicio lo más difícil eran estas dos funciones y son las que les damos. Estas eran utilizar y armar armar. Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, Ya tiene las notas. no. Empecé a corregir algunos, pero no. Eh, Nada, yo cuando tenga las notas se las compartimos por correo. No sé, ahí. Robinson, la página está caída aún. No se puede publicar ahí. La página está levantada, pero nunca inscribí a todos los estudiantes. Ese fue el error mío, porque hay estudiantes que no estaban en la cuenta y me enredé yo. La verdad es que me enredé yo, pero lo compartimos por correo electrónico. Ok.
Dale. Bueno, muchachos, de mi parte era eso para que vieran el parcial, vieran las respuestas, vieran que no era nada exageradamente enrollado. Y bueno, aclara cualquier dudita por ahí. Entonces Bien, los dejo gracias. ahí con el profesor Robinson, que ahora les va a presentar la tarea. Perfecto, Iván, muchas gracias. Dale. Gracias, profesor. Dale, saludos. Gracias, Iván. Si quiere, quédese Gracias, para que profe. vea la Dale, explicación de la tarea. Bueno, jóvenes, les voy a poner aquí a compartir la tarea y luego les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo con la tarea. ¿Ok? Vamos a hacer las cosas en orden. Bien. Este es la explicación de la tarea. Por supuesto, este PDF se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp y lo que necesito también del Pensum también se los comparto tanto por el grupo como por correo electrónico. Lo voy a ir leyendo y por favor, si tienen alguna duda, vayan manifestando sus dudas una vez que yo termine. ¿Sí? Esperen un segundito a que yo termine para que me manifiesten cualquier duda que tengan, si no queda clara al principio. Entonces, bueno, voy leyendo. La Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias tiene la necesidad de automatizar el proceso de generación de los expedientes de los alumnos. En particular, una de las necesidades de los estudiantes y egresados es la firma y validación de las materias vistas durante el transcurso de su carrera. Es decir, cuando muchísimas personas que se van del país o que no se van, pero quieren apostillar sus documentos, etcétera, suelen venir a la escuela para que les sellemos los programas de las materias que vienen. Normalmente las personas traen a la escuela de computación sus expedientes curriculares y con ellos se imprimen los programas de las materias que cada estudiante haya aprobado. Como cada estudiante normalmente vio materias distintas, el procedimiento es que la persona imprime por su cuenta los programas de las materias y luego trae el Cardex y los programas impresos. Pero esos programas nosotros tenemos que cotejarlos con los que tenemos aquí, porque ese es nuestro trabajo, verificar que la persona no está metiendo materias que no son, etc. Eso hay que revisarlo. ¿Okay? Adicionalmente, a veces se solicitan constancias sobre horas totales del desarrollo de la carrera e información específica sobre promedio. Esto es algunas veces para algunos estudios de posgrado en el exterior, les piden cuántas horas dura el pensum. Eso no está en nuestras constancias, eso no está en el cargo. ¿Okay? En el caso de los estudiantes regulares, es decir, las personas no graduadas, con frecuencia requerimos saber si un estudiante tiene todos los requisitos para graduarse y el detalle es que esa revisión es manual. Si yo quiero saber si una persona ya cumplió todos los requisitos de grado para inscribir seminario o trabajo especial de grado, pues tengo que ver el CARDEX, sumar las obligatorias, ver que estén todas las obligatorias, ver que estén las 3 complementarias, ver que esté el número de electivas requeridos, etc. Todo eso tengo que revisar. En este proyecto se espera que los estudiantes, en grupos de 2 personas, puedan tomar una información como insumo, procesarla y generar una serie de informes sobre cada persona. En realidad, esto es un proyecto real. Este es un proyecto que ya está definido, que vamos a poner a trabajar a un auxiliar docente y a un tesista de la Escuela de Computación para que saquen eso, pero yo quiero que ustedes hagan la tarea, la práctica, de revisar cómo se automatiza el análisis de información proveniente de una fuente como un PDF. ¿Cuál es la entrada de datos? Los insumos de entrada son 2 principalmente. Primero, un archivo en formato PDF con el CARDEX del interesado, es decir, la persona nos da la cédula, nosotros nos podemos descargar ese CARDEX de CON directamente. Y tenemos el CARDEX del interesado. En este ejercicio, los CARDEX los van a tener ustedes. Cada uno de ustedes va a descargar su CARDEX desde el sistema CONES y con eso pueden practicar y revisar las cosas. ¿Okay? Yo les puedo hacer llegar con el permiso de los dueños algunos CARDEX de algunas personas de diferentes promociones para que tengan diferentes años con los que jugar, graduados y no graduados. Por eso tengo que pedir autorización. Entonces, el primer insumo de datos es esto, el archivo en formato PDF,
con el Cardex. Y el segundo son 2 sitios web en formato HTML de la Escuela de Computación. El de la Escuela de Computación, donde está el pensum de estudios de pregrado, y el de la jefatura del Departamento de Computación, que es un sitio web que tenemos aparte, que tiene muchos años, donde también hay parte de las materias. Entonces son 2 sitios web donde están las materias que se han dictado en la Escuela de Computación, digamos, en los últimos 50 años. ¿Okay? El equipo, el objetivo del programa, es que se haga un programa, para la redundancia, en lenguaje PHP o Python o Java, que sea capaz de obtener la información personal y de estudios de una persona dado su Cardex en PDF, es decir, que yo alimente el programa con un nombre de un archivo que es el Cardex en PDF, y que de salida me genere el reporte que se le solicite de acuerdo al parámetro de entrada. Vamos a ver cuáles son esos reportes. Hay 2 tipos de reportes. Si la persona ya se graduó y un tipo de reporte si la persona no se ha graduado. Si ya la persona se graduó, entonces, ¿qué se le va a pedir? El listado de los archivos que sea necesario descargar. En el proyecto real, con el Cardex, automáticamente se descargan los archivos porque los tenemos y se arma un PDF. O sea, de eso se trata el proyecto final. En el caso de ustedes, no les voy a poner a que armen el PDF y que resuelvan el problema final. Alguien lo va a resolver. Lo que queremos es que nos digan cuál es el URL del archivo que hay que descargar. ¿Okay? ¿De dónde viene ese URL? Ese listado viene de cruzar la información de cada materia aprobada en el Cardex con el código, y una vez que se obtiene el código, ver el URL del programa de la materia desde el sitio de la Escuela de Computación correspondiente a ese código. Voy a mostrarles un ejemplo ahora. Voy a mostrarles un ejemplo ahora. Observen un Cardex. ¿Okay? Este Cardex corresponde a la profesora María Elena Villapol, profesora que estuvo con nosotros por muchos años. Fíjense, el promedio de esa profesora, 1780, eficiencia 1, realmente una persona muy, muy brillante. Por ejemplo, observen que ella aprobó esta materia con 18 y el código de esta materia es este que está aquí. 2103, perdón. 2103, ¿lo ven? Entonces, con esa información nosotros vamos a la Escuela de Computación y en el Cardex correspondiente, en el año correspondiente, debemos conseguir la materia que se llama 2103. ¿Okay? Puede estar en este pensum. Ese probablemente está en el pensum anterior a este. Bueno, aquí está 2105. Por aquí debe estar, 2103. Voy a buscarlo con más calmita. Lo veo por allí. ¿Qué pasa si la materia no está? Por ejemplo, esta en particular, no está. Si la materia no está en el sitio de computación, sencillamente ustedes indican con un mensaje que esa materia no existe. ¿Ok? Eso ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando los estudiantes han tomado materias PCI que no son de la escuela de computación, nosotros no tenemos el código de esa materia. Entonces, aparece en el Cardex, pero nosotros no lo tenemos en nuestro sitio web. Entonces, simplemente se indica, este código no lo tenemos. ¿Okay? Pero para cada materia aprobada, entonces se muestra el Cardex y se muestra el URL. ¿Cuál es el URL? Observen acá. Observen acá, para seguir con el Cardex de la profesora Villapol, por ejemplo, esta materia, el algoritmo de programación 1.2304. Cuando lo buscamos,
2304, que está aquí, la están viendo, algoritmo de programación obligatoria. Observen aquí. Ven en la parte de abajo que dice el URL. Si es un CDB, este departamento, escuela de computación, repositorio, Pensum, etc. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué le vamos a entregar? En realidad, el insumo para ustedes no es el sitio web vivo, es esto que van a ver acá, que es el HTML, el código fuente del sitio web. Cuando vamos aquí, me voy a permitir hacer una búsqueda, 2103. Perdón, estoy buscando en el Pensum 2004. Digamos que 6201, que es una de las materias. Fíjense que observen el HTML, tiene una estructura fija, muy ordenada, y esta materia, si fuera la 6201, dice algoritmo de programación obligatoria, etc. Y aquí está el URL, ¿lo ven? Acá. Repositorio, Pensum 2004, 6201, algoritmo AIP, Pensum 2004.pdf. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a devolver en el informe? Para toda materia que se consiga el URL, ustedes van a indicar el URL del programa de la materia. Es decir, la persona se llama Marilena Villapol, cédula tal, materias vistas, o sea, ponerle el formato que ustedes quieran. Aquí no se les va a pedir un documento en PDF, se les va a pedir solo una salida en texto. Materia, semestre 1, materia tal, URL E. ¿Ok? Repito, en el proyecto real, no voy a entregar ese informe. Voy a armar un documento y voy a ir pegando todos los PDF y finalmente, solo con la cédula de la persona se descarga el carnet, se genera el PDF, se imprime eso y ya tenemos todas las materias que la persona vio en la escuela de computación para luego sellar, para tener la garantía de que esas son las que la persona vio y no que la persona imprimió las que no eran. Y además para automatizar el proceso, eso se pone en línea, la persona entra a su cédula, carga su carnet y automáticamente se genera el documento y ya nosotros lo tenemos en nuestro sistema para sellarlo, para imprimir. ¿Okay? Entonces, fíjense, materia aprobada, solo las aprobadas, se les da el URL. Las materias aplazadas no se imprimen los programas. Y las materias aprobadas, pero que no tengamos en nuestros sitios, tampoco tenemos que hacer nada, simplemente damos un error. Además, para cada materia debe indicarse el año del pensum en que el estudiante vio la materia. ¿Okay? Tenemos 4 pensum históricos, 1968, 1974, 1985 y 2000. Esos son nuestros 4 pensum. Entonces hay que decir en qué año está el pensum. Y además, muy importante, debe indicarse el número, debe indicarse el número de horas vistas por la persona a lo largo de la carrera. ¿Cómo se hace esa cuenta? ¿Cómo se hace esa cuenta? Las materias se toman de manera semestral. Una materia de 5 créditos, el estándar es que eso tiene una dedicación de 5 horas a la semana. Cuando ustedes multiplican eso por 15 semanas en promedio, que es el cálculo oficial, obtenemos 75 horas. Entonces, una materia de 5 créditos son 75 horas al semestre, en el semestre. Si una persona aprobó una materia de 5 créditos, aprobó 75 horas. Si una persona aprobó una materia de 3 créditos, esa materia de 3 créditos le significaban 45 horas en el semestre. ¿Okay? Cuando una persona se gradúa, entonces el tiempo total de dedicación es la suma de todas las horas de todas las materias. Entonces yo en total vi 450 horas de escolaridad, incluyendo la tesis que son 15 créditos. Entonces, ¿de dónde sale eso? En la estructura, y en la estructura, salen las unidades de crédito, eso está en el sitio web, y si es el otro sitio web, que es de la escuela de computación, si en el sitio web de la escuela de computación aparecen los códigos de la materia, aparece el URL y no aparecen los créditos. Entonces, hay unas que están allí y otras que están en el código, en la página de la jefatura del departamento. Cuando vemos el HTML
de este por dentro, observen que aquí tenemos, cuando empiezan las materias, observenlo aquí, el código, el nombre de la materia y el URL. ¿Okay? ¿De dónde sacamos los créditos? Los créditos salen de aquí. En el CARDEX indican las unidades de crédito de la materia. Entonces, si no están en el sitio de la escuela, están en el CARDEX. Pero cada materia le aparece el número de créditos que tiene. ¿Qué es lo que se quiere para un egresado? Que ustedes sumen todos los créditos aprobados y multipliquen eso por 15 y eso va a dar el número de horas que la persona estuvo en escolaridad. ¿Okay? Solo de las aprobadas. ¿Y cómo sabe usted si fue aprobada o no fue aprobada? Puede haber sido retirada, como en este caso, una materia retirada que estamos viendo allí. ¿Sí? Estoy marcando una materia retirada. ¿Sí? Y si no es retirada, ahí está la nota. Y si la materia es aplazada, la nota, por supuesto, va a ser menor que 10 y dice aplazada. En los ejemplos que tengo, no hay materias aplazadas porque son personas con eficiencia 1. Entonces, para que quedemos claros, si van a buscar las materias y los códigos de las materias de la persona sacadas del cargo. Por cada materia aprobada, que se consiga el código, ustedes van a dar el URL de la materia. Por cada materia aprobada que no se consiga el código, ustedes van a indicar de la materia código tal, no se consiguió el código, no se consiguió el PDF. De cada materia van a decir en qué año, de qué pensum es, porque hay personas que pueden tener pensum, una mezcla de pensum, y deben indicar el número de horas. El licenciado Robinson Rivas vio tantas horas de escolaridad en la carrera. ¿Okay? ¿Qué pasa si la persona es no graduada? En el caso de ustedes que todavía son estudiantes. Primero, indicar si la persona puede graduarse. Puede graduarse. ¿Cómo se sabe que una persona puede graduarse? Porque ya vio todas las materias obligatorias, el número mínimo requerido de electivas, que son 12. Puede haber visto 13, 14, 15. Puede haber visto electivas más, pero no puede ver electivas menos. Si le faltan electivas, no se puede graduar. Tiene que tener 3 complementarias y tiene que tener las de servicio. ¿De dónde van a sacar eso? El pensum. ¿Okay? Yo les voy a copiar el pensum para que ustedes vean cuáles son las materias que un estudiante tiene que ver. Tienen que indicar el número de créditos totales aprobados. Eso sale en el CARDEX. El número de créditos aprobados totales, pero tienen que buscar en el CARDEX, hacer un análisis del patrón del PDF y ubicar. Y además, indicar las materias obligatorias que le faltan para graduarse y la cantidad de electivas y otras materias que tiene pendientes. ¿Okay? Si la persona, por ejemplo, en el caso de ustedes que todavía están viendo obligatorias, todavía no están listos para graduarse. Entonces, en el caso de ustedes, diría, por ejemplo, para citar un nombre, Alexander Naranjo, le falta ver esta obligatoria y 5 electivas, 3 electivas, 2 electivas. No puede decir el nombre de las electivas porque obviamente el sistema no puede indicar eso, pero sí puede decir cuántas electivas y si otras materias le faltan. ¿Okay? ¿De dónde saque esa información? De cruzar la información que está en el pensum. Ojo, el pensum no lo tienen que parsear. El pensum es para ustedes referencial, para armar el algoritmo. Solo les sirve como información referencial. Lo que necesitan es el CARDEX y con esa información referencial dicen, miren, el CARDEX tienes esto, tienes esto, tienes esto, te falta esto, esto y esto. En el caso de los no graduados, pueden asumir que todos son del pensum 2005. Como decir, que no vamos a trabajar con pensum del 78, del 84 y mucho menos del 68. O sea, todos son de pensum 9, para que sea más sencillo en el caso de los no graduados. El programa debe tener como insumo únicamente el archivo PDF. Solo es lo que se les va a pasar. Les voy a mostrar aquí un PDF. Acá conocen a ese señor que está ahí, Alexander Naranjo. Alexander tiene un muy buen promedio y eficiencia 1, y este es el PDF del cargo. ¿Okay? Eso es todo lo que él tiene anotado aquí. Entonces aquí está su resumen de los créditos aprobados, pero yo viendo el CARDEX, automáticamente no sé cuáles electivas le faltan, cuántas electivas le faltan, si le falta inglés, si le falta servicio comunitario, son los otros. Entonces, esas cosas tienen que determinarlo ustedes de acuerdo a la información que sí aparezca en el CARDEX.
El único insumo entonces va a ser el archivo PDF. ¿Okay? ¿Cómo saben ustedes si una persona está graduada o no? Una persona puede tener inscrito trabajo especial de grado, pero si no aparece aprobado, no es un graduado. Entonces, la diferencia entre un graduado y un no graduado también tiene que ser determinada de manera automática. Observen este Cardex de la profesora Villapol. Trabajo especial de grado, 20 final. Ya aprobado. Entonces, tiene trabajo especial de grado, 20 final. Observen el Cardex de la profesora Nancy Zambrano, una de las fundadoras de la Escuela de Computación. Observen que las materias que ella las empezó a tomar en el semestre 1969, hace más de 50 años, ella empezó su carrera, nuestra profesora histórica, y observen que dice trabajo especial de grado A final. En el caso de ella no tenía nota, sino A, aprobado. Entonces, ya el trabajo especial de grado está aprobado. En el caso de una persona más joven, como Alexander, no tiene en ningún momento inscrito trabajo especial de grado, por lo tanto no es un graduado. O podría tenerlo inscrito, pero SC, sin calificar. Con lo cual, tampoco es graduado. Se comprende, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, ustedes al leer el PDF, ya tienen que automáticamente decir si la persona es graduada o no. Si es graduada, tienen que darme esta información que está aquí, que están viendo en pantalla. Y si es no graduada, esta información que está aquí, que están viendo en pantalla. ¿Okay? El listado de las materias del pensum y las condiciones de grado se muestra en el pensum de la escuela. Aquí está el URL. Además, yo les voy a copiar el PDF del plan de estudios aprobado. Lo están viendo allí. Este es el plan de estudios con la revisión del 2005. Y en el plan de estudios, donde están todas las materias de la carrera, las condiciones para aprobar, los créditos, el servicio comunitario, etc. Además de todo eso, tiene, vamos a adelantar un poco, la estructura del plan de estudio, el componente curricular y lo que hace falta para que el estudiante se gradúe. Aquí están, tantas obligatorias, tantas optativas, electivas, etc. Toda esa información está en el CARD. Entonces, si el estudiante es no graduado, con esta tabla, ustedes van a usar esta tabla no para que analicen el PDF del pensum, eso no. Esta tabla la van a codificar y eso les va a permitir decir si a la persona le falta una obligatoria, una electiva, si vio todas las electivas pero le falta el servicio comunitario, etc. ¿Okay? Condiciones de entrega. El programa puede hacerse en grupos de hasta 2 personas. Si hay 3 personas que quieren trabajar juntos y lo dicen con tiempo, podríamos considerarlo, pero en principio con 2 personas es suficiente. Pues, para la lectura de los PDF pueden usarse librerías. ¿Okay? Hay una librería que se llama PDF Parser, que está disponible en GitHub para el lenguaje PHP, pero también hay unas para Ruby, hay unas para Python, hay unas para Java. O sea, librerías que leen un PDF para que no lo tengan que hacer ustedes y les devuelve el texto, el texto entero. Y con ese texto es que ustedes van a trabajar. Sin embargo, importantísimo, cualquier recurso que se use en cualquiera de los lenguajes debe ser entregado junto con el código fuente. ¿Por qué? Porque yo necesito replicar el ejemplo. Ustedes me van a entregar eso y yo tengo que copiarlo en mi máquina y poderlo replicar. No distribuya librerías que no tengan licencia libre. Es decir, no voy a aceptar cosas que sean demos, cuestiones de evaluación, etc. Tengan en cuenta esto. Los programas tienen que ejecutarse por línea de comando en Linux sin necesidad de conectarse a Internet. Es decir, lo que ustedes me envíen como su proyecto, yo tengo que poderlo copiar en una carpeta en Linux y correrlo, compilarlo y correrlo en mi carpeta, sin necesidad de conectarme a Internet, sin necesidad de hacer composer, sin necesidad de hacer instalaciones de cosas exóticas, ni estar cambiando versión de PHP, ni nada de eso por el estilo. Tengo que poderlo correr con librerías nativas de lenguaje. ¿Okay? Pueden utilizarlas, las de PDF, para Java, para PHP y para Python, hay libres en GitHub, las descargan libres y esas las pueden compartir sin ningún problema y cuando ustedes entren en el proyecto, pues yo copio eso y con eso debería poder ejecutarlo. El reporte de salida es solo un formato texto, ¿ok? No tienen que generar un documento en PDF ni ningún otro estilo. Simplemente la información que se les está pidiendo, el nombre de la persona, la cédula, si quieren poner un texto y si esta materia, URL, materia, URL, materia, URL, esta materia no se consigue, esta materia no se consigue. Si la persona es no graduada, deberían mostrar
tengo, perdón, las materias que le faltan esta, le faltan esta, y tiene tantos créditos aprobados. Listo, eso es todo lo que se les va a pedir en principio. ¿Ok? Ya que el profesor Iván me está mandando un mensajito, le dice que corrijo un errorcito allí. Internet. Sí, gracias. Aquí. Lo que pasa es que quería hacer un énfasis. No tengo que conectarme a internet. Avisado. Ok, el reporte de salida es solo formato texto, es algo bastante sencillo. Debe entregar un reporte junto con el código fuente. Si me van a entregar el código fuente, me van a entregar un reporte breve que diga, utilizamos esta librería, esto se usa así, para analizarlo utilizamos esta técnica, leímos el texto y lo parseamos. Pueden utilizar cualquier librería de parsing que ustedes consigan. ¿De qué se trata el trabajo? ¿Cuál es el espíritu del trabajo y qué es lo que yo quiero que ustedes practiquen alguna vez y le cojan un poquito el gusto, que lo amasen? Que entiendan que en el análisis de patrones de texto y de patrones de otros tipos de datos como imágenes, se utilizan mucho las técnicas de análisis sintáctico y análisis semántico. Se utilizan muchísimo. Generadores para el web scraping, claro, de esto se trata. Cuando hacemos muchísimas técnicas de data mining y web crawling, muchísimas de estas técnicas tienen que hacer esto. Tomar información del web y analizarla de acuerdo a patrones. ¿Okay? El proyecto se discutirá al regreso de clases. Suponemos que el regreso de clases es en septiembre de 2022. ¿Por qué les digo que suponemos? Porque ustedes ya están conscientes, están claros que hay una situación de conflicto bastante fuerte en la universidad en este momento. Es probable que arranquemos con un conflicto laboral. No voy a decir ni que sí ni que no, pero la situación de verdad es bastante fuerte, bastante delicada. Pero bueno, en cuanto nos reincorporemos, vamos a hacer la defensa. Y esto va a tener defensa. Esto no va a ser en línea, ni me lo van a pasar y yo les voy a poner notas. Nos vamos a poner de acuerdo para que presencialmente vengamos a la universidad y defendamos nuestro proyecto. Y el que definitivamente no lo pueda hacer presencial, lo haremos en línea, pero en vivo. ¿Ok? Si son grupos de 2 personas, no son muchos los grupos que hay que atender porque son pocos estudiantes. Habrá 2 puntos adicionales. El proyecto está en base a 18 puntos y hay 2 puntos adicionales por el uso correcto de expresiones regulares. Si ustedes usan expresiones regulares que están en todos nuestros lenguajes, desde Pascal, Java, C, PHP, C#, Python, Ruby, PHP, todo. En todos hay manejo de expresiones regulares. Si ustedes utilizan las funciones de expresiones regulares para leer el texto, sea el HTML o sea el PDF, y analizarlo, pues perfecto. ¿Okay? Una cosa importante aquí. El archivo HTML del Pensum puede ser descargado una vez y leído, pero debe ser analizado en cada ejecución. ¿Qué quiero decir con esta condición? Observen que aquí hay un código fuente en HTML. Perdón. Observen que aquí hay un código fuente en HTML. Ese código fuente en HTML ustedes lo pueden descargar del sitio web que yo les estoy diciendo y lo tienen como un archivo. Pero cada vez que corran su programa, tienen que parsear ese archivo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si el archivo es constante tengo que parsearlo en cada momento? Porque yo quiero que ustedes emulen el hecho Profe, de que el acceso al disculpe. Pensum es online. ¿Qué Profe, quiero decir? el profesor Iván creo que está compartiendo su pantalla. Sí, profe, creo que está completando su pantalla, exacto. Ajá, ahora sí. Y ahora ven en la mía. Todavía no. No, no la vemos. ¿Ustedes han visto todo lo que yo les estaba hablando? El Pensum, el PHP. Sí, Sí, profesor, sí, sí, sí. sí. O sea, sí, pero de repente cambió de pantalla. Hace como un minuto, más o menos, 30 segundos. Cuando Sí, está sí. aclarando lo de HTML, profe. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Sí, que yo estoy escribiendo aquí probablemente sin querer leer. Sí, bueno, listo. Entonces, lo que les digo es que lo que quiero es que emulen el hecho de que el acceso al Pensum es online. ¿Por qué? Porque esa información podría ser dinámica, es decir, podría no ser un HTML que no cambia nunca, sino por el contrario, ser algo que varía frecuentemente, con lo cual ustedes van a analizar contra el último que tengan. ¿Sí? Este no es el caso. En el caso real,
van a tener un HTML que no va a cambiar. Ustedes se van a descargar esos HTML y esos HTML los van a analizar para obtener información. Lo que no es aceptable en el proyecto es que ustedes hagan un solo análisis de ese HTML, solo descarguen una estructura de datos y con esa estructura de datos trabajen de manera fija. No. O sea, todo el tiempo tienen que hacerlo como si efectivamente lo estuvieran sacando de la internet. ¿Okay? ¿Me expliqué? Sí, sí se explicó. ¿Okay? Entonces, es un HTML, pero que no lo van a tomar como algo fijo. Lo van a tomar como efectivamente un HTML que cada vez que vayan a correr el sistema, lo toman de un sitio web. Porque si yo metí una materia nueva en ese HTML, cuando venga una persona nueva y corre el programa, pues ya esa información viene actualizada con un nuevo PDF cargado. ¿Qué información les voy a dar? ¿Qué información van a tener? Van a tener los HTML que se lo van a descargar ustedes. El HTML de esta página está aquí. El HTML de esta página está aquí. Pero además les quiero mostrar algo. Además les quiero mostrar un programito. Ok, fíjense este ejemplo. Este fue un ejemplito que yo programé en PHP. Ok. Aquí tengo varios Cardex. El que hice Cardex es el del profesor Iván Soto. Voy a empezar con el de la profesora Nancy, que es K1. Fíjense, al ejecutarlo, lo ven acá. Cuando lo ejecuto, da la información de texto que está dentro del PDF. Universidad Central de Venezuela, Nancy Zambrano, cédula tal, historial académico, número de periodo, código, no sé qué. Aquí está el periodo, aquí está el código de la materia, aquí está el nombre de la materia, créditos, etcétera, etcétera. Aquí está toda la información necesaria. Ustedes tienen que analizar esto hasta que lleguen al final. En este caso ya tiene trabajo especial de grado. Pero si yo ejecuto eso con K3, que es Alexander Naranjo, observen que Alexander empezó en el 2016, no sé qué, aquí están sus materias, promedio tanto, un excelente promedio, listo, pero no tiene trabajo especial de grado aprobado. Está hasta aquí. Entonces, ustedes tienen que analizar los casos, descárguense sus Cardex, pruébenlos, prueben con diferentes Cardex, diferentes compañeros, de una página, de dos páginas, etcétera. Utilicen alguna librería para parsear el PDF y el HTML ya lo tienen en modo texto. Así que, como ya lo tienen en modo texto, directamente vayan al grano, tomen el archivo como un string, si es el caso, y hagan parsing sobre ese string de acuerdo a como ustedes quieran hacer. Sí, una persona puede tener cargas de dos pesos distintos, efectivamente. Por ejemplo, los estudiantes míos que empezaron en 1997 no se graduaron sino con el Pensum 2000. Entonces, ahí hay dos Pensum distintos. Para los no graduados, pueden asumir que todos los no graduados que yo voy a poner como ejemplo son del Pensum 9. ¿Okay? Para que le puedan sacar bien las cuentas de cuántas les faltan, etcétera, sin el problema de las convalidaciones. En el caso de los graduados, podrían ser graduados de Pensum viejo. Y en esos Pensum viejos, podrías tener información de, valga la redundancia, de Pensum anterior, del Pensum 85 o del Pensum 74. Esas son cosas que ocurren, efectivamente. ¿Alguna pregunta con todo lo que han visto? Oye, pregunta como tal no, pero el proyecto sí digo que está súper interesante. O sea, de verdad está bastante chévere el proyecto. Sí, bueno, la idea es que jueguen con eso. Luego verán que al dominar las herramientas de análisis sintáctico, de expresiones regulares, ese tipo de herramientas, todo es bastante sencillo. Ojo, esto es sencillo, ¿por qué? Porque el HTML que les estoy poniendo
y el CARDEX que les estoy poniendo tiene una estructura muy regular. El CARDEX es generado por CONES y como es una generación automática, su estructura de texto es muy regular. Ahí no van a conseguir nada extraño. Y el HTML también es un HTML bien generado y tampoco tiene cosas muy exóticas. En el mundo real te consigues con problemas, cosas que tienen una estructura y de repente la información viene falla, de repente una tabla viene cortada por la mitad, de repente los códigos numéricos son incorrectos, o sea, cosas que fallan. Pero digamos que en principio la idea es que ustedes masajen un poquito el proyecto. El tiempo que tienen, no les quiero quitar las vacaciones, pero ustedes están en época de estudio, así que está bien que aprovechen un poco el tiempo. Créanme que tampoco deberían llevarse tanto tiempo para desarrollar este proyecto. Nosotros regresamos de vacaciones el 23 de septiembre, si no me equivoco. O sea, Sí. esa semana apenas regresemos, es la entrega del proyecto. O sea, hasta el 23 tenemos chance de entregar. En realidad yo no puse fecha, porque yo no estoy seguro que vayamos a regresar en esa fecha. Dije cuando regresemos. Claro, Cuando cuando el falte tema, una semana para cuando el tema. regresar, cuando falten unos días nos ponemos de acuerdo y de acuerdo a cómo vea el ambiente, les digo qué día podemos revisar el proyecto. Vale, fino. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, jóvenes, si no hay más comentarios, entonces damos por cerrada la sesión de hoy. Esto queda grabado, díganle a sus compañeros. Bueno, de todos modos, yo siempre por el grupo les paso el enlace de la grabación para que entonces ellos vean de qué se trata. No les voy a compartir los CARDEX, sino que les voy a compartir el Pensum, que es una de las informaciones que ustedes requieren, y lo demás está en el PDF. Comparto, por supuesto, el PDF de la definición de la tarea. ¿Okay? La tarea, junto con los exámenes que hagamos antes del proyecto final, valen 70%. ¿Por qué los exámenes que hagamos antes de la evaluación final? Porque no les voy a decir en este momento que este proyecto vale 10% y cada examen 20%. Es decir, en su conjunto, las actividades que hagamos antes del proyecto final valen 70% y el proyecto final vale 30%, que es sobre programación con hilos, multihilos. Bien, si no hay otra pregunta, otra curiosidad, pues muchas gracias a todos por estar y bueno, esperen entonces que les pase el enlace de la grabación de esta discusión de hoy. Saludos. Gracias, profesor. Hasta luego. Felices vacaciones. Gracias, profe. Hola muchachos, saludos. Chao, Siempre profe. hasta Chao. Se cuidan. Gracias.